De dar la reflexión que se me pidió dar, voy a hablar acerca del tema del liderazgo, ser líderes como nuestro Señor Jesucristo, lo cual es cierto, pero primero voy a dar una reflexión sobre el Evangelio de hoy, porque yo sé que ya fueron a misa, ya escucharon la homilía de los padres, pero quiero abarcar unas cosas que van acerca de lo que se acaba de hablar, de no tener director espiritual. Les voy a decir algo que es importante. El pueblo de Israel le pedía a Dios un rey. Porque ellos decían, todos los demás pueblos tienen rey. ¿Y por qué nosotros no tenemos rey? ¿Y qué era lo que les contestaban los profetas? No es conveniente. No es conveniente. Les decían, nosotros no tenemos un rey porque Dios es nuestro rey. Decían, es la razón por la cual nosotros no tenemos rey, porque Dios es nuestro rey. Pero la gente, no, es que este pueblo tiene su rey, aquel pueblo tiene su rey, estos de acá tienen su rey, y nosotros no tenemos rey. Entonces estuvieron insistiendo, hasta que Dios les dio un rey. Pero algo pasó, grandes problemas. Tanto con el rey que Dios les dio, como con ellos mismos. Porque se les olvidó lo que les habían dicho los profetas anteriormente. Que su rey es Dios mismo. Entonces, aunque de la misma manera uno puede decir, pues nosotros no tenemos un director espiritual. No, sí tenemos. Dios es nuestro director espiritual. ¿Y qué mejor director espiritual uno puede tener? ¿Qué mejor rey uno puede tener? ¿Qué mejor doctor uno puede tener que nuestro Señor Jesucristo que adoramos en la Santísima Eucaristía? El Evangelio de hoy, yo creo, ¿sí se acuerdan de qué habla Jesús en el Evangelio de hoy? A ver, alguien si se recuerda. Del templo. Del templo. Ponderaban la majestad del templo. Exactamente, de que llega Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Y pues ellos completamente se quedan sorprendidos de ese gran templo. Completamente es un gran asombro de ese gran templo, de que todos se quedan asombrados. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Pero ¿qué es lo que significa eso para nosotros? Hay acontecimientos en nuestras vidas que van a cambiar nuestras vidas, aunque uno no lo quiera. La vida que conocíamos, la vida que teníamos, por causa de algunos acontecimientos, ya no será lo que era. El término de una relación, inclusivamente de un matrimonio. Inclusivamente de un matrimonio, cuando se hizo la promesa que iba a ser una relación para toda la vida, hasta una relación que fue bendecida por Dios. La traición de un amigo. A una persona que le confiamos tanto, que uno pensó, gracias Dios que recibí esta persona, que en esta persona sí puedo confiar, esta persona sí me va a ayudar. Ese familiar, yo con mi tío, con mi papá, con mi mamá, con mi hijo. En veces nos damos cuenta que esa persona que pensábamos que podíamos apoyarnos, nos ha traicionado. Un diagnóstico médico. Cuando un doctor nos revela una enfermedad que ya no se puede revertir. Cuando sabemos que un ser querido que amábamos tanto ha muerto. Algo que en veces nosotros que hemos tenido tristemente la experiencia de sepultar a una persona que amábamos tanto y que vivíamos, sabemos que después cuando uno regresa del cementerio, después de la sepultura, toda la gente que nos acompañó, qué bueno y gracias, pero todos ellos regresan a sus vidas normales y cotidianas.
Pero uno regresa a esa casa, ese apartamento, y uno se da cuenta que la vida ya no va a ser como era. Cuando uno ha perdido un trabajo que uno quería tanto, en lo cual uno tenía amistades, compañeros de trabajo, no solamente eran compañeros de trabajo, pero también formamos amistades. Cuando era nuestro sustento para nosotros y para nuestra familia, y ser despedido, cuando nuestro propio cuerpo nos revela las limitaciones de ser humano, de que nuestro propio cuerpo nos dice que ya no eres como eras antes. Estas circunstancias y otras nos hacen que nos quedemos de pie en lo que solía ser nuestra vida, en el templo, la estructura alrededor de lo cual construimos todo. De que ese templo que nosotros construimos, ya sea nuestra familia, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestro trabajo, en veces ese templo se puede quedar en escombros. Todos tenemos templos. Todos tenemos templos que hemos construido. No solo el templo de la antigua Jerusalén, como escuchamos en el Evangelio de hoy con sus enormes piedras y adornos dorados. De que completamente es para nosotros algo de lo que vemos en el Evangelio de hoy, de que para poder entender un poco mejor hay que ponernos en ese contexto histórico de hace 2000 años. Para el pueblo judío, para ellos el templo significaba muchísimo. Una, porque era un templo inmenso, que completamente era su orgullo para ellos. De que todos los demás pueblos no tenían un edificio como los que ellos tenían. Era para decir, era su gran orgullo de decir, fíjense lo que nosotros como judíos hemos construido. Fíjense en el gran edificio que nosotros tenemos y ustedes no lo tienen. Era un orgullo religioso, era un orgullo político, era un orgullo de como pueblo étnico. Pero también para ellos era completamente algo sagrado, porque era donde se juntaba el cielo y la tierra. Es ahí el lugar más sagrado donde habita Dios. Nosotros también, como he dicho anteriormente, nosotros también hemos hecho nuestros propios templos. Cosas que nos hemos esforzado por mucho tiempo, que hemos dado nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestro dinero, ha sido también el esfuerzo de otras personas. Los templos que construimos es lo que pensábamos que estaba seguro. Que puede ser nuestra familia, nuestro matrimonio, el trabajo, nuestra identidad. Es en quien ponemos nuestro futuro en confianza. Recuerdo a mi abuelito, el papá de mi mamá, en sus últimos años, él decía, yo tuve esposa y tuve 13 hijos y ahora yo me he quedado solo en esta casa tan grande. Que él no lo podía comprender. Decía, ¿cómo yo que me casé y que tuve 13 hijos, cuando esta casa que la construí la hice tan grande por todos los hijos que tenía, y ahora yo he terminado yo solo en esta casa? Todos tenemos algo que creíamos que sería permanente, hasta que lo dejó de ser. Cuando Jesús se acerca a su propia muerte, sus discípulos no pueden dejar de mirar la belleza de ese gran templo. Como escuchamos en el Evangelio, lo que dicen los discípulos: mira estas piedras, mira este gran edificio. Seguramente eso perdurará. ¿Por qué no? Se lo hicimos para la gloria de Dios. Porque este templo no va a durar cuando Dios reside en este templo. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice a esos discípulos? No quedará piedra sobre piedra. Esas palabras de Jesús se convirtieron en realidad en el año 71.
40 años después que dijo Jesús esas palabras, en realidad eso se convirtió en un hecho. Ese gran templo fue destruido. A los que permanecen en el polvo, en el escombro, en las ruinas, cuando una relación se ha terminado, cuando hemos perdido nuestro trabajo, cuando nuestros templos se han destruido, la pregunta es, ¿y ahora qué? Y Jesús no nos dice lo que quisiéramos que nos dijera. Jesús nos dice reconstruir. Jesús nos dice vas a volver a la normalidad. Uno ya sabe de propia experiencia, como les dije, cuando un ser querido de nosotros ha muerto y uno regresa a esa casa, ese apartamento, uno se da cuenta que ya hay una soledad en esa casa. Nuestra vida ya no va a ser como era antes. Ya no regresa uno a la normalidad. Ni siquiera dice cómo evitar más dolor. Lo que Jesús sí nos dice es lo siguiente: no se dejen engañar. No persigan falsos mesías. No se rindan al miedo. Habrá guerras, habrá traiciones, habrá sufrimiento, y algunos de ustedes morirán. Y es en esas mismas palabras, como escuchamos en el Evangelio de hoy, que Jesús también dice lo siguiente: pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Perecerá, parece esto que es una contradicción, pero no lo es. Porque la promesa no es que la muerte no nos tocará. La promesa es que la muerte no tendrá la última palabra. El colapso, el derrumbe de nuestros templos no es el término, no es el fin. Tener una enfermedad no es el final. Inclusivamente, la muerte no es el capítulo final del libro de nuestra vida. La resurrección lo es. Esta esperanza no brota del optimismo ni de la fortaleza. ¿De dónde viene nuestra esperanza? Nuestra esperanza viene del Dios que hizo el cielo y la tierra. Viene de un Dios que entró él mismo en el colapso. De un Dios que también él fue traicionado. De un Dios que también él se entregó en la cruz. De un Dios que también fue abandonado. De un Dios que murió en la cruz. Pero que también, y lo más importante, resucitó. Así que cuando Jesús dice ni un cabello de su cabeza parecerá, quiere decir tu historia no termina en la tumba. Luego Jesús nos dice, tomen la decisión de no preparar de antemano su defensa. En otras palabras, Jesús nos dice, dejen de intentar controlar su futuro. ¿Cuánto tiempo y energía malgastamos tratando de controlar nuestro futuro? ¿Por qué a veces las personas buscan los horóscopos? ¿Por qué las personas quieren que les lean las cartas? ¿Por qué las personas quieren que vayan con una persona que según les va a decir algo de su futuro, de su pasado? Porque piensan que pueden controlar su futuro. Pero el futuro, quien tiene el control del hoy y del mañana es simplemente Dios. También Jesús dice, dejen de ensayar cada posible desastre en su mente. ¿Qué es lo que pasa cuando algo malo ocurre en nuestras vidas? ¿Por qué a veces uno no duerme? Porque ¿qué es lo que pasa en nuestras mentes? Comenzamos a pensar, a formar todos estos escenarios que peor y peor y peor y peor. No, ¿y qué tal si esto pasa? No, y luego esto y esto. ¿Y qué es lo que todo nos lleva? A tener más ansiedad, a no poder dormir, a completamente
poder caer en ansiedad y especialmente en la desesperación. Dejen de aferrarse al futuro con los puños cerrados. En otras palabras, Jesús nos dice, no saldrán de esto por su propia fuerza. Yo les daré lo que necesiten cuando lo necesiten. Seré su voz cuando no tengan palabras. Seré su fuerza cuando ya no les quede ninguna. Vivimos en el tiempo después de la caída y antes de la resurrección. Los escombros, las ruinas son reales, pero también es la promesa de la resurrección. Lo cual significa, si algo en tu vida se ha derrumbado, eso no es el final de tu historia. Jesús no nos pide ser héroes, nos pide estar presentes, dar testimonio, sostener la esperanza con otros, no arreglar los escombros, no fijar que todo esté bien, sino sentarse con otros en las cenizas y escuchar esa voz de Dios que nos susurra, esa voz de Dios que nos dice, esto no es el final. Esto no es el final. Porque algunas cosas realmente mueren. Algunas pérdidas no se revierten. Algunos capítulos realmente se cierran. Y en esos lugares, las estrategias de resistencia no bastan. No necesitamos frases para sentirnos mejor. Necesitamos al Dios de la vida, al Dios de la resurrección. Que nunca se nos olvide que pertenecemos a un Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, nosotros adoramos a un Dios que puede hacer lo imposible. Así que cuando Jesús dice, esto les servirá de ocasión para dar testimonio, no se refiere a un discurso, se refiere a que demos testimonio con nuestra propia vida. Que a pesar de que nuestros templos se hayan caído, se hayan sido destruidos, nosotros seguimos adelante. Permanecemos tenaces, permanecemos con esperanza, que dará testimonio de un Dios que se niega a dejar que la muerte gane. Y cuando el mundo parezca acabarse, nos dice Jesús, ponte de pie, levanta la cabeza, se acerca tu liberación. Jesús nunca nos dice, sé fuerte. Muchas de las veces nosotros, cuando un ser querido o una amistad que tiene un momento difícil, nosotros decimos estas palabras, sé fuerte, haz lo mejor, tú puedes. Sin embargo, Jesús nunca dice esto. Si vemos en la Biblia, Dios nunca nos dice ser fuerte, o haz lo mejor, o tú puedes. Lo que sí nos dice es, mira hacia arriba, no hacia las ruinas, no hacia la tumba, no hacia lo que has perdido, no a lo que fuiste antes. Mira hacia aquel que sostiene todo. Que descendió, aquel que descendió a la muerte y resucitó, que se especializa en la resurrección. Nuestros templos podrán caer, pero cada uno de nosotros, pero tú estás sostenido por el Dios que levanta a los muertos. Entonces, algo de recordar, nuestros templos que hemos construido se pueden caer, pero tú estás sostenido por el Dios que levanta a los muertos. Y eso es suficiente para seguir adelante. Eso es suficiente para seguir caminando. Eso es suficiente para decirle a Dios gracias.
Esas son palabras de que les comparto del Evangelio de que fueron parte de homilía, que les quería compartir, porque en veces, como les digo, los templos que construimos se pueden caer. Pero ¿a quién tenemos? A Dios. Y eso es lo que vale. Quiero terminar esta parte con esto. Cuando pasaron los incendios que pasaron en enero, que destruyeron tantas casas en Pacific Palisades y en Altadena, recuerdo, tuvimos diferentes misas y acompañé yo al arzobispo y tuvimos esta misa para la gente que perdió sus casas en Pacific Palisades. Y al final de la misa el arzobispo estaba saludando a la gente y esa señora le dijo esto al arzobispo. Le dijo, el fuego acabó con mi casa y todo lo que estaba en mi casa, pero no acabó con mi fe. Amén. El testimonio de esta mujer de haber perdido todo, nomás imaginarse uno, de perder todo lo que está en nuestra casa, en nuestro hogar, memorias, fotografías, zapatos, ropa, todo, uno sabe cada uno lo que tiene en su hogar. Y perderlo todo, y eso es lo que dijo esa mujer, el incendio terminó con mi casa, pero no terminó mi fe. Era su fe que la sostenía a ella. Vamos a hablar ahora acerca de cómo ser un líder como Jesús. Antes de que prosiga algún comentario o preguntas. Aunque no tenemos director espiritual, pero tenemos al mejor director espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos habló por medio de sus palabras sobre el Evangelio de hoy, pero también ver diferentes ejemplos de Él, de las Sagradas Escrituras, de cómo también Él quiere que nosotros seamos. Vamos a hablar de algo que es muy esencial para nuestra misión como adoradores del Santísimo, en lo cual es ser un líder. No el liderazgo como lo define el mundo, que es de poder, de tener títulos, de tener autoridad, sino el liderazgo como lo vivió Jesús. Es ver el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él nos enseñó por palabra, pero también por hechos. Es ahí donde encontramos el modelo a seguir de cómo ser un líder. Todos somos líderes, todos los que están ustedes aquí. Ya sea quienes guíen un grupo en sus parroquias, animen a nuevos adoradores, sirvan en la liturgia o acompañen en silencio a otros en la oración. Es tu ejemplo que guía, tu fe guía y tu amor guía a otros. Y Jesús, a quien adoramos, nos da el modelo de cómo es el verdadero liderazgo. Primer punto. Un buen líder guía desde las rodillas. ¿Qué quiero decir con esto? Miremos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de realizar milagros, antes de predicar, antes de elegir a los 12, Él oró. Cuando las multitudes lo presionaban, Él oró. Cuando fue incomprendido, Él oró. La noche antes de entregar su vida, Él oró. Un líder en la iglesia no es primero quien tiene las mejores ideas, quién puede hacer más, quién puede tener el mejor plan, quién puede organizar mejor. Un líder es primero una persona de adoración. En momentos de incertidumbre, cansancio o conflictos, Jesús nos enseña que el liderazgo no comienza con las acciones, sino comienza de rodillas. Por eso existe la adoración nocturna, para anclar a uno nuestros planes en la presencia de Dios. Un buen líder es alguien que dice, antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir, Señor, te adoro. Es algo de cuando tienen sus reuniones en sus parroquias,
cuando tienen que formar decisiones. Muchas de las veces decimos, oh, queremos hacer este evento, vamos a ir a esta parroquia. Y cada quien da su opinión, lo cual es algo que tenemos que hacer. Pero ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que nos quiere decir Dios? No solamente qué es lo que pensamos, pero qué es lo que quiere Dios que hagamos. Es decir, muchas de las veces jóvenes me preguntan cuando especialmente no saben qué hacer con su vida. Y en veces me dicen, les digo que oren y me dicen, sí, yo le digo a Dios lo que yo quiero. Le digo, no. No le digas a Dios lo que tú quieres. Dile a Dios qué es lo que Él quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Entonces, en nuestras reuniones, especialmente cuando vamos a tomar decisiones, esa pregunta es esencial de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? No es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que se realice? Un buen líder sirve, no brilla. Cuando Santiago y Juan pidieron lugares de honor, Jesús reunió a los discípulos y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Les voy a decir, todos somos seres humanos. Y como seres humanos, todos tenemos tentaciones. Los discípulos, tanto Santiago como Juan, en el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que ellos le piden a Jesús? Y uno a la izquierda. Querían los lugares de honor. En otras palabras, nosotros somos mejores que los otros 10. Queremos que vean que nosotros somos mejores que los otros 10. Que nosotros somos mejores, nosotros somos los favoritos, nosotros somos los que sabemos más, los otros. En otras palabras, todo soy yo. En otras palabras, es mi ego. Y todos tenemos ego. Hay que ser honestos. Es una tentación. Todos tenemos esas tentaciones. De que quién no quiere ser el mejor, quién no quiere resaltar, quién no quiere brillar. Eso mismo le pasó a los discípulos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Aunque ellos van siguiendo a Jesús, pero algo que comenzó con buenas intenciones, llega la tentación y ¿qué es lo que pasa? Nos descarrileamos, nos desviamos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los tiene que traer otra vez al camino. Y esto nos va a pasar a todos. Simplemente nos pasa a diferentes momentos. Y en veces uno no lo ve que ya se ha descarrileado. Que en veces, ¿qué es lo que nos motiva? Que quiero brillar, que yo quiero ese liderazgo, que yo quiero que me vean que yo soy más importante. Eso es algo muy humano. Como les digo, es por eso que nosotros siempre tenemos que dejar que Dios, antes que nada uno tiene que ser honesto con Dios. ¿Cuáles nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nos está impulsando? Y dejar que Dios purifique si algunas de nuestras motivaciones, deseos son malos. Es parte de nuestro crecer, es parte de caminar con Jesús. Es dejar que Él purifique. Les voy a dar un ejemplo de un santo. San Vicente de Paúl. Les voy a decir, ¿saben por qué él entró al seminario y quiso ser sacerdote? Porque él no quería ser pobre. Él venía de una familia muy pobre. Y en aquel entonces en Francia, él no quería ser pobre. Dice, yo no quiero vivir esta vida. Y entonces él sabía que la única opción que él tenía para no seguir ser pobre, no ser del seguir siendo del mismo estatus económico y social de sus papás, era entrar al seminario y serse sacerdote.
Es ordenado sacerdote porque escondió sus deseos, sus intenciones, no fue honesto. Y ya de sacerdote nomás quería andar con la gente rica. Él nomás quería estar con la gente rica de las parroquias. Pero después, ¿qué es lo que Dios lo llamó y lo purificó? Hubo una conversión de corazón. De que después esa conversión que lo lleva de que él veía a los pobres y al principio de recién ordenado, él no quería nada ver con los pobres. ¿Por qué? Porque ellos le recordaban de dónde él venía. Le recordaban y por eso él ya no los quería. Porque le recordaban lo que él decía, lo que yo ya dejé, lo que yo era antes. Pero Dios por medio le habló por una persona necesitada, de que eso le cambió completamente su vida, de que de entonces él por el resto ya de su vida, ¿qué es lo que se dedicó a San Vicente de Paúl? De cuidar a los pobres. Completamente, ¿cuál fue la dedicación de las comunidades religiosas que él fundó, tanto de hombres, los vicentinos, y las hermanas de la caridad? No de la Madre Teresa, otras madres de la caridad. Completamente se dedicó el resto de su vida a cuidar de los pobres y de los enfermos y necesitados. Entonces, en vez de si vamos a hacer cosas buenas por razones equivocadas. Pero esperamos hay que siempre ser abiertos, que Dios nos purifique esas malas intenciones. De que Dios, así como hizo con Santiago y con Juan, que se descarrilaron, que se fueron a otro lugar, que los traiga de nuevo. Entonces, el liderazgo en la noche de adoración es liderazgo silencioso. Colocar sillas sin que nadie lo note. Acoger al recién llegado que se siente inseguro. Orar por quienes nunca sabrán que orases por ellos. Sacrificar el sueño para velar con Cristo en la Eucaristía. Jesús nos muestra que la grandeza está escondida en los actos pequeños y humildes. Un buen líder no pregunta cómo puedo verme, sino cómo pueden ver a Jesús a través de mí. Otro punto. Un buen líder protege la unidad. Jesús oró en la última cena. Fíjense, una de las oraciones que Jesús nos da en la última cena, en lo cual cuando Él instituye la Eucaristía, una de las oraciones de Jesús es: Padre, que todos sean uno. Un líder en la iglesia debe cuidar la unidad como un pastor cuida sus ovejas. Unidad no siempre significa estar de acuerdo con todos o que todos van a estar de acuerdo. Hay que recordar, en la iglesia, unidad no significa uniforme. ¿Qué es el uniforme? Que todos son iguales y que todos tienen que ser iguales. Eso no es parte de nuestra vida como católicos. Porque inclusivamente, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en la fiesta de Pentecostés? Diversidad en unidad. Diferentes dones, lo que nos dice San Pablo. Inclusivamente la analogía, la imagen que nos da San Pablo, de que unos van a ser los ojos, otros son las manos, otros es el corazón, otro, pero todos son indispensables, todos son esenciales, todos conformamos el cuerpo de Cristo. No todos vamos a ser manos, no todos vamos a ser los ojos. Algo, en otras palabras, tenemos que ver esto. ¿Quién nos va a mantener unidos? Es Dios. Es decir, desacuerdos siempre han existido en la iglesia. Y si no, hay que ver los Hechos de los Apóstoles, las primeras cartas de San Pablo. Les voy a decir honestamente, no escandalizarse cuando hay desacuerdos.
Porque en veces, les voy a decir, tristemente, en veces, especialmente con personas nuevas que vienen a la iglesia o se incorporan a un grupo, piensan que todos se van a amar, todos se van a querer, hermanita, hermanita, todos se van a que completamente es pura dulzura. Y luego después ya ven y dicen, no, pues esos están igual que mi trabajo, o tal vez peor, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Y sí, tristemente a veces sí pueden encontrar el grupo, la iglesia, peor que el trabajo, que los otros, pero también hay que reconocer de que todos somos seres humanos, no estoy justificando. San Pablo, ver la carta la primera carta de San Pablo a los Corintios, había un montón de conflictos, porque había gente que eran pobres, gente que era rica, gente que eran judíos, gente que eran griegos, de diferentes de razas, socioeconómicos, de todo, un montón de diferencias. Pero San Pablo les decía, pero ¿qué es lo que nos une? Sí, todas esas cosas son diferentes. Si tú eres rico, tú eres pobre, tú eres judío, tú eres griego, tú eres de este pueblo, tú eres de esta ciudad, todo esto. Decía, pero ¿qué es lo que nos une? Que compartimos un solo bautismo, un solo Señor y un Dios de todos. Me faltó una. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y un Dios de todos. Decía, eso es lo que nos une. En otras palabras, eso es el cemento. Ese es el glue, ese es el resistol que nos une. No esperar de que todos vamos a ser iguales o querer que todos sean iguales. Eso no es lo que vemos en la iglesia. Es diversidad en unidad. Entonces, la unidad no siempre significa que todos están de acuerdo en todo. Significa negarse a permitir que las diferencias rompan la comunión que compartimos. Negarse a permitir que las diferencias rompan la comunión que compartimos. Esto significa mantener la unidad, especialmente como líder. Hablar bien de los demás. Les voy a decir, nunca tratar de que si vamos a corregir a alguien, nunca hacerlo delante de todos. Eso sí, muchas gracias, don Atildio, porque trajo el café anoche y lo puso y siempre estuvo mantenido. Gracias, doña Eduviges, porque usted estuvo cuidando que los baños estuvieran limpios. Gracias por esto. Hoy usted, don Pedro, le tocaba estar a las 8, de las 8 a las 10, y no llegó bien tarde. No, eso se hace en privado. Eso no se hace. Comendar a alguien que hizo bien, hacerlo bien delante de todos. Voy a decir otro ejemplo. En veces cada quien tiene diferentes personalidades y siempre cosas de que en veces uno de los grandes consejos que trato yo de vivir, lo que me dio un sacerdote que fue mi párroco cuando estuve yo en mi año pastoral como seminarista. Me dijo esto, me dijo, Juan, dice, trata de cuando estés enojado, de alejarte de la gente. Dice, te voy a decir por qué. Dice, tú puedes hacer un montón de grandes cosas buenas has hecho por esta familia, por esta persona, un montón de cosas por años. Dice, pero el día que te enojes, que le digas algo fuerte, aunque fueron 15 segundos, todo el bien que hiciste se va a borrar. Dice, esa persona lo único que se va a recordar no es todo lo que le diste, todas las veces que lo ayudaste. Lo único que va a recordar es cuando lo regañaste, cuando le dijiste algo cuando estabas enojado. Es algo de que uno tiene que decir, todos nos enojamos. Jesús mismo se enojó. Y si no, hay que recordar cuando visitó al templo. Enojarse es un sentimiento. No hay nada de malo. Es decir, personas piensan que yo nunca me enojo. Le voy a decir, no, sí me enojo, pero yo trato de seguir.
Pues sí, especialmente yo no tengo paz. Pues les voy a decir, cada quien uno tiene que conocerse a sí mismo. Si yo no dormí bien o tengo hambre, yo no tengo paciencia. Cada quien es diferente, tiene que ver qué es lo que lo hace. Y yo sé, si yo tengo hambre o tengo sueño, ¿qué es lo que yo hago? Me alejo. Porque cualquier cosa que alguien me haga, yo voy a explotar. Y la persona va a decir, pero si nomás le dije esto al Padre. Entonces por eso yo me alejo. A veces, ¿por qué de ese no voy a contestar llamadas o textos o algo? Porque tengo sueño y ya sé que tengo, mi temperamento voy a explotar. Entonces cada quien tiene que conocer como líderes, conocerse a uno mismo, de que es normal de que uno se va a enojar. Resolver conflictos con caridad, algo que es muy importante. Decía San Agustín, no es simplemente decir la verdad. Hay que hablar con la caridad. Don Pedro, le dije que usted tenía de las 8 a las 10 y no llegó. Pues sí, eso es verdad, pero es como se lo dijo uno. Después sabe que don Pedro le tenía que estar aquí de las 8 a las 10 y no llegó y estas personas se tuvieron que quedar más horas en la iglesia. Algo que siempre va a destruir, todo esto lo sabemos, que destruye a una familia, destruye el trabajo, destruye una iglesia, un grupo, es el chisme. El chisme es un veneno completamente, todos sabemos, que puede destruir hasta un grupo de adoración. El chisme es completamente algo que puede completamente destruir. Es un veneno. Y yo sé que todos nos gusta, a unos más que a otros. O como dice una de mis hermanas, no nos gusta, nos encanta. Entretiene. Pero es decir, tenemos que tener cuidado con el chisme. Especialmente el chisme cuando son, bueno, yo pienso que es esto. No, entonces pensó, no lo vio. Pues yo veo que a la señora, aunque pues sí, está, ya ves que ya no está con el esposo que ya tiene, y pues aunque aquí Pancho, pues sí, pues ya como que no anda bien con la esposa, yo los veo ahí muy juntitos durante el café y ahí se salen en el estacionamiento, tal vez hay algo entre ellos. Y comenzamos y así se hizo. Completamente ya se hizo el chisme y todos andamos diciendo que ya esos dos andan de novios. No, si no sabemos, no hay que decir, no hay que andar haciendo chismes. Dar a los otros el beneficio de la duda. No estar asumiendo y diciendo lo que asumimos. Elegir la paz antes que el orgullo. Les voy a decir algo que siempre vamos a tener diferentes discusiones de que no vamos a estar de acuerdo. Y una pregunta que a veces uno se tiene que preguntar es, les voy a decir esto, por ejemplo, cuando tengo encuentros con personas que son protestantes. Hace un año y medio en una fiesta familiar, trajeron un compañero de trabajo que era protestante y él supo que era sacerdote y me dijo, pues yo quiero hablar contigo y todo eso. Y ya le dije, ok. Ya comenzó, le dije, ¿tú buscas estar correcto o buscas la verdad? Le dije, porque son dos cosas muy diferentes. Le dije, tú no estás buscando la verdad, tú quieres alegar. Le dije, una persona que quiere alegar es simplemente que quiere decir, yo estoy correcto y tú estás mal. Yo sé mejor que tú, que yo sé más que tú. Le dije, eso no es buscar la verdad. Le dije, si quieres tener un diálogo en buscar la verdad, yo estoy más que dispuesto de hablar, de dialogar en buscar la verdad. Le dije, pero si tú solamente quieres alegar, le dije, este va a ser un choque solamente de egos. Y eso nunca va a llevar a nada más que a un conflicto. Entonces eso es siempre de que hay que buscar. De que no elegir la paz antes que el orgullo. Como adoradores,
ustedes permanecen durante la noche ante la Eucaristía, el sacramento de la unidad. Permitan que esa unidad fluya a sus grupos, a sus familias y a su parroquia, donde hay unidad. Donde hay unidad, Cristo está presente. Donde hay división, el liderazgo sufre. Otro punto a tomar en cuenta: un buen líder escucha antes de hablar. En los evangelios, Jesús hace muchas más preguntas de las que da órdenes. Él escucha al ciego que grita. Escucha a la mujer samaritana. Escucha los miedos de sus discípulos. Incluso escucha a quienes lo critican. Un buen líder no es quien más habla, sino un buen líder es quien más escucha. No sé si ustedes han escuchado algunos comentarios de las personas que conocen a nuestro nuevo Papa, el Papa León. Y algo que todos hablan de él, tantos de que vivieron otros sacerdotes, personas de Perú, todo esto, estoy yo leyendo varios libros que se han escrito sobre él. Y algo que todos dicen del Papa León, dicen, es un hombre que sabe escuchar. Dicen, es una persona que habla muy poco, pero escucha mucho. Dicen, y es el líder que Dios nos ha dado. De que tenemos nuestro líder terrenal, el vicario de Cristo, el Papa León, un hombre que se le conoce, un hombre de pocas palabras, pero que escucha mucho. Y yo creo que es un ejemplo para todos a seguir. Un líder especialmente tiene que escuchar al Espíritu Santo. Antes que nada, a quien tenemos que escuchar es al Espíritu Santo. ¿Ya me pasé? Ok. Escucha las necesidades de la comunidad. Escucha a quienes se siente ignorado. Escucha el silencio de Cristo en la Eucaristía. El líder que sabe escuchar, sabe guiar. Otro punto a tomar en cuenta: un buen líder lleva la cruz sin quejarse. Jesús nos dice, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz. Inclusivamente el evangelio de hoy. ¿Qué es lo que Jesús nos dice en el evangelio de hoy? Nos dice, todos los van a querer. Estén alertas. Los van a perseguir. Los van a rechazar. Van a tener conflictos con su familia, con sus esposos, esposas, con sus hermanos, con sus papás, con sus hijos. Jesús nos dice que seguirlo va a ser algo fácil. Más bien dice, van a tener dificultades. El liderazgo incluye cargas, el cansancio. Hay que ser honestos, ¿quién no se va a cansar? ¿Quién en veces de que ustedes tienen su trabajo, tienen la responsabilidad de su familia, y más aparte todavía ir al grupo, a la iglesia, de reuniones, estar, ¿quién de ustedes no quisiera no venir a esta reunión cuando ha estado tanto lloviendo? Cuando tal vez ustedes saben de que cómo les va a ir cuando regresen a casa porque prefieren venir aquí, cuando sus hijos, su esposa les dicen, ¿por qué te fuiste en el domingo? En vez de estar todos juntos como familia. Ser un líder es cargar nuestra cruz porque vamos a sufrir malentendidos. En veces hicimos algo que pensamos que era lo mejor y se nos va a criticar. Se nos va a malentender la razón por la cual hicimos lo que hicimos. Vamos a sufrir de malos entendidos. Vamos a llevar las responsabilidades que otros no ven.
los sacrificios hechos en privado. Vamos a sufrir de no ser entendidos. Pero la cruz llevada con amor se convierte en testimonio. El mundo necesita líderes que no huyan del sacrificio. Líderes que permanezcan fieles aunque cueste. Líderes que imiten a Cristo no en la comodidad, sino en la entrega. Ustedes como adoradores comprenden esto profundamente. Velan en horas en que el mundo duerme. Ofrecen a Cristo su tiempo, su cansancio, su fidelidad silenciosa. Ese es el liderazgo marcado por la cruz y transforma las almas. Otro punto. Un buen líder confía en Dios más que en sus propios planes y fortalezas. Jesús nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Un líder arraigado en la oración conoce esta verdad. Nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro servicio, nada de esto nos pertenece. Le pertenece a Dios. Yo sé que en veces nos afecta. Por ejemplo, cuando se ha elegido a otra persona o era uno líder, y ya cuando tenemos elecciones, se elige a otra persona y uno dice, se siente mal. Y yo sé, en nuestra humanidad nos vamos a sentir mal. Pero algo que se nos olvida. El ministerio no es mío. Le pertenece a Dios. Cuando nos critican que esto pasó mal, que esto, en veces lo tomamos muy impersonal. Pero se nos olvida, esto le pertenece a Dios, no es mío. Cuando en veces nos piden cuentas del dinero, cuánto dinero tienen y todo, y a veces uno no quiere ser honesto, eso. No, el dinero ¿a quién le pertenece? A Dios, no a uno. A veces sus planes se van a desmoronar. A veces la gente no responderá como esperaban. A veces las cosas parecerán pequeñas o lentas. Pero Jesús nos enseña a entregar los resultados al Padre. Los buenos líderes no confían en su propia fuerza. Confían en la fidelidad de Dios. Y Dios nunca falla. Para terminar, la iglesia no necesita líderes perfectos, porque nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Necesita líderes fieles, humildes, de oración, líderes eucarísticos, líderes que adoran, líderes que sirven, líderes que permanecen unidos, líderes que escuchan, líderes que cargan la cruz, líderes que confían en Dios. Ese es el liderazgo de Jesucristo. Y ustedes, miembros de la adoración nocturna, están llamados a mostrar al mundo cómo es ese liderazgo. Cuando estén enfrente del Santísimo, cuando estén de rodillas ante Él, pedirle, Jesús, hazme un líder que te refleje. Porque cuando Cristo forma al líder, Él puede transformar al mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor.